Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 414. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es lunes 25 de septiembre de 2023. Mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días de lunes a viernes un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy, como decía, episodio número 414 de Fluent Spanish Express Podcast, episodio, por cierto, Capicúa 414. Y hoy es lunes 25 de septiembre, oficialmente en el hemisferio norte, estación de otoño. Ya estamos en el otoño, ya se empiezan a caer las hojas, aunque bueno, con esto del cambio climático, pues a veces va un poquito más despacio. El caso es que, siempre os comento aquí en el podcast y en la newsletter que esta estación es mi favorita sin lugar a dudas, y lo es por muchas razones, pero entre otras muchas por el tema de la lectura. Y es que yo no sé por qué en esta época del año es cuanto más libros leo, cuanto más libros escucho, y quizás es porque los días se hacen un poquito más cortos, porque me apetece a última hora del día, cuando se hace de noche, estar en casa recogido leyendo, o porque también salgo a caminar muchísimo más por las mañanas y escucho algunos de libros. El caso es que durante esta época del año mis horas de lectura y de audiolectura, pues la verdad es que se disparan. Y bueno, a lo largo de todos los episodios de este podcast, pues os he ido recomendando libros, os he dicho una y un millón de veces lo importante o lo útil o lo poderosa que me parece la lectura como herramienta para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y esta semana vamos a hablar durante toda la semana de diferentes libros. Os voy a recomendar algunas de mis novelas favoritas y además os voy a hacer al final de cada episodio un regalo. Bueno, un regalo no, un regalazo. Ya empiezo la semana con fuerza para que luego veáis que no os regalo nunca nada. El caso es que al final de cada episodio, tanto aquí en el podcast como en la newsletter, os voy a hacer un regalo que estoy seguro que os va a encantar. La verdad es que es un regalazo. Y además, sobre todo, y lo más importante, os va a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel. En el episodio de hoy vamos a hablar de una de mis novelas favoritas, una novela que siempre recomiendo tanto a estudiantes como a no estudiantes, porque es de uno de mis autores favoritos, que es Eduardo Mendoza. El libro, la novela, se llama Sin noticias de GURB. Sin noticias de GURB es una obra publicada en 1990 que combina humor, sátira social y ciencia ficción de una manera única, como suele sabe hacerlo Eduardo Mendoza, la verdad. Es que él es único en esto, y la historia está ambientada en Barcelona en los años 90, como decía, y nos sumerge en una historia cómica y surrealista a partes iguales. La verdad es que es una historia súper surrealista que sigue a un extraterrestre que adopta la apariencia de un ser humano llamado Martín. Bueno, Martín viene a la Tierra no para invadirla, esto no es Independence Day o cosas de estas, sino que viene pues a encontrar a su compañero GURB, que desgraciadamente pues está desaparecido. No os voy a contar nada más porque creo que este pequeño inicio, esta pequeña introducción ya es suficiente como para crear interés, porque la verdad es que os digo que merece la pena y es súper divertida. Porque una de las cosas que más me gusta de esta novela es el hecho de que la historia está narrada desde la perspectiva de un extraterrestre que llega a la Tierra, que desconoce cómo vivimos los humanos y que comienza a describir un montón de situaciones que a nosotros, como seres humanos, que se nos supone, pues nos hace darnos cuenta de lo estúpidos que somos en muchas ocasiones por la manera en la que vivimos y la manera en la que actuamos. Es una crítica sutil de la sociedad, de nuestra obsesión por la fama, lo superficiales que somos, todo ello con un estilo súper ingenioso, un enfoque irreverente. La verdad es que Sin noticias de GURB es una lectura para mí, y esta es mi opinión, por eso estoy haciendo esto, imprescindible. La verdad es que creo que desafía todas las convenciones literarias y que nos divierte a nosotros como lectores porque es súper ingenioso. Eduardo Mendoza además utiliza siempre en esta obra y en todas sus obras una narrativa muy fresca. Me encanta cómo utiliza la ironía, la verdad es que es un experto en esto. La exageración, algo que a mí me encanta, la exageración, también lo veréis en mi newsletter. Y sobre todo, algo que creo que no puede faltar, que es el humor. El humor es, la verdad, el motor de todo esto. Para vosotros como estudiantes, Sin noticias de GURB tiene algunos retos, desafíos que son súper interesantes y que os van a ayudar un montón con vuestro español. El primero de ellos es el vocabulario que utiliza Eduardo Mendoza y las expresiones idiomáticas. La verdad es que Eduardo Mendoza es un autor que se caracteriza por narrar todo utilizando un vocabulario muy culto, un léxico muy alto, pero a la vez le da un uso coloquial que lo hace en muchas ocasiones vulgar. Y bueno, la verdad es que hay que leerlo para verlo, porque es una maravilla cómo este hombre
utiliza todas estas expresiones, todo este vocabulario que la verdad es que es una fuente continua de aprendizaje, no solo para estudiantes, sino también para nativos, nosotros como nativos, porque la verdad es que utiliza el lenguaje como no lo hace nadie. Además también es una manera de conocer un poquito pues la cultura y la sociedad española, muchas de las, bueno, iba a decir estupideces que cometemos los españoles, y la verdad es que en este libro pues también, como os decía, es una crítica social y es súper interesante. Además es un libro que tiene una trama súper intrigante, un estilo muy fresco, como os decía, muy rápido, que hace que tengamos que tener siempre todos los sentidos puestos en la lectura. Esto nos hace mejorar la comprensión lectora, nosotros como estudiantes, y bueno, pues además la historia está llena de giros, de situaciones que son súper surrealistas, inusuales, que requieren que intentemos entenderlo y que bueno, pues llevemos nuestro nivel de comprensión a un punto mucho más profundo. Además, también esta obra de Sin noticias de GURB de Eduardo Mendoza es una puerta de entrada a todo el universo, por decirlo de alguna manera, Eduardo Mendoza. Y es que este autor tiene un montón de obras, la verdad es que yo todavía no las he terminado de leer todas, y os recomiendo, si os gusta esta novela, estoy seguro de que el resto de sus novelas os va a encantar, y os digo, es una fuente inagotable de diversión, de entretenimiento y de aprendizaje, pues como os digo, por todas estas cosas, estas herramientas que tienen estas novelas de Eduardo Mendoza. Así que, sin lugar a dudas, esta primera recomendación de la semana, Sin noticias de GURB, es un libro que vais a disfrutar un montón y que os va a ayudar un montón con vuestro español. Dicho esto, venga, vamos al tomate, que ya sé que estabais esperando llegar a esta parte, a la parte del regalo. Diego, ¿qué nos vas a regalar? Bueno, pues tengo que deciros que este episodio está patrocinado por Nextory. Ellos, Nextory, nos han regalado una prueba gratuita de su aplicación durante nada más y nada menos que 45 días. Un mes y medio, ahí queda eso, ¿eh? Vale, y me diréis, Diego, ¿qué narices es esto de Nextory? Bueno, pues Nextory es un servicio de suscripción de libros electrónicos, de audiolibros y de revistas con el que podéis escuchar y leer libros de manera ilimitada. Y cuando digo de manera ilimitada, lo digo literalmente, porque tiene un catálogo de más de 300.000 libros. Sinceramente, yo creo que no tenemos vida para tantos libros, pero bueno. El caso es que esta novela, de la que os he hablado hoy en el podcast de Sin noticias de GURB, está disponible en Nextory tanto en libro electrónico como en audiolibro. Y esto a gusto del consumidor. Si preferís leer bien, y si no, pues podéis escuchar. Y para disfrutar de estos 45 días gratis de prueba en Nextory, os voy a dejar en las notas de este programa y también en la newsletter un enlace con el que podéis acceder directamente o directamente escribir nextory.es/FluentSpanish45. Con este código FluentSpanish45, 45 por los días que nos regalan, pues tendréis acceso a esta prueba gratuita de 45 días, sin ningún tipo de compromiso. En mi casa, mi mujer y yo ya lo estamos utilizando, ya estamos encantados escuchando libros y leyendo libros. Así que bueno, ya sabéis, seguir este enlace, registraros en la aplicación para disfrutar de este y de otros libros en español. El catálogo, como os digo, es inmenso. Y de otros libros que os iré hablando a lo largo de toda la semana, tanto aquí en el podcast como en la newsletter. Así que ya sabéis, registraos y desde hoy pues llevad vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen inicio de semana.